A partir de este momento, la realidad que conoces queda atrás. Estás cruzando un umbral hacia información restringida. Una dimensión más real de lo que llamas realidad. No todos están preparados para lo que sigue. Esto es Archivo W. Dirige Felipe Whitman. Y parceros, estamos aquí de vuelta. Esto es Sonoros FM, pues en enlace con W Radio. El parcero que está allá en la consola, muchísimas gracias por darle entrada a este programa. A los parceros de Sonoros FM, gracias por darnos este espacio. Bienvenidos a todos a esta cita donde siempre hablamos de cosas raras, de misterios, de esas historias que no se escuchan. Pues por ahí, bueno, no sé, en parches de amigos, todo eso. Sí, me encuentro un poquito como indispuesto, pero bueno, aquí estamos cumpliendo la cita como siempre. Hoy vengo con una historia que es más turbia, más grande y tiene que ver con política también internacional, guerras, documentos filtrados y algo que lleva miles de años enterrados en el desierto de Irak. Sí, vamos a tocar un poquito sobre la guerra que se está librando y el por qué. Esto no es... ¿Cómo se le llama eso? Eso simplemente lo dejo para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Voy a tocarlo por encima. Sin tirar tan duro a las élites porque ya saben que nos bloquean. Sí. El día de hoy les voy a contar una historia. Sé que suena como a película de ciencia ficción, pero está llena de fechas, de documentos reales, de arqueólogos de verdad, de una guerra que está cambiando el mundo. Ya saben de cuál guerra estoy hablando, de la que se está librando por allá en Irak. Vamos a hablar de Gilgamesh, no sé si conocen, es el rey que no quería morir. Y vamos a hablar de los nefilines, pues de los seres, de los que habla la Biblia. Vamos a hablar de los Anunnakis también, eso tiene que ver también un poco con esto. Y de los dioses que bajaron del cielo según los sumerios. Y vamos a hablar de la invasión de Estados Unidos a Irak en el 2003. Todo esto está conectado, así que pongan muchísima atención. Bueno, pero antes de irnos pues a esto, ya saben, vamos a cumplir el ritual. ¿Cuál es el ritual? Me siguen en las redes sociales, ya saben cómo me encuentran como Viedman o Felipe Viedman, sí, o W Radio. Ya saben cómo me encuentran ahí. Ahí encuentran todo lo que hemos hablado acá y otras cosas están más privadas. Bueno, entonces vámonos con este programa. Vamos a arrancar con esto que es por acá. Saludos a todos los nuevos que están ingresando, a los por acá. Lo hice temprano porque en la noche tengo un compromiso, entonces por eso temprano. Bueno, vamos a primero hablar para entender de pronto esta historia. Tenemos que volvernos 5000 años atrás en el tiempo. Vamos a hablar de la antigua Mesopotamia, como siempre. Todo esto tiene que estar ligado a Mesopotamia, la cuna de la civilización, para los que no saben esto. Entre el río Tigris y el Éufrates, donde de hoy queda Irak, floreció una de las culturas más impresionantes de la historia. Son los sumerios. Los sumerios fueron los primeros en escribir, los primeros en tener ciudades, los primeros en tener leyes, y entre sus ciudades más importantes se encontraba Uruk. Uruk era una ciudad enorme para su época, rodeada de murallas como templos imponentes con canales de agua, y Uruk tuvo también un rey que se llamaba Gilgamesh. Yo creo que han escuchado sobre el Gilgamesh. Gilgamesh no es un invento, existió de verdad. Los arqueólogos han encontrado su nombre en la lista real sumeria, un documento antiguo que enumera a los reyes que gobernaron esta región. Se calcula que vivió sobre alrededor del año 2700 antes de Cristo. Pero ojo, la lista dice algo curioso. Dice que gobernó durante 126 años. 126 años. Eso es mucho más de lo que vive cualquier ser humano normal. Y aquí es donde empieza el misterio. Quiero que presten atención. Porque según las leyendas de Gilgamesh, o sea, según las leyendas, Gilgamesh no era un hombre común para nada. No era corriente. Era 2/3 Dios y 1/3 humano. Su madre era la diosa Ninsum y su padre un sacerdote.
Ujú. O sea que era un semidios, un híbrido como esos seres de los que hablan muchas culturas antiguas. La historia de Gilgamesh quedó grabada en las tablillas de arcilla con una escritura cuneiforme, pues para los que no conocen esto, se los estoy diciendo, estoy aclarando todo eso. Es lo que conocemos como el poema de Gilgamesh, la obra literaria más antigua del mundo, más vieja que se ha encontrado, más vieja que la Odisea y más vieja que cualquier cosa que ustedes puedan imaginar. Y en ese poema se cuenta pues la vida del rey, su tiranía al principio, su amistad pues con Enkidu, un hombre pues salvaje creado por los dioses para hacerle frente a Gilgamesh. Y su búsqueda desesperada por escapar de la muerte, porque Gilgamesh no quería morir, me estaba aferrado mucho a esto. Listo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Gilgamesh le tenía miedo a morir? Sí, Gilgamesh le tenía miedo a morir. Cuando su amigo Enkidu murió, escuche, cuando su amigo Enkidu murió, porque se hizo amigo de Enkidu, ¿sí? Gilgamesh se volvió loco del dolor y del miedo. No quería terminar como él, así que emprendió un viaje al fin del mundo para encontrar el secreto de la vida eterna. En su viaje se encontró con, ¿cómo es que era? Upnapistim, un Upnapistim, así se conoce, un tipo que había sobrevivido a un diluvio universal y a quien los dioses le habían dado la inmortalidad. ¿Le suena conocido? El relato del diluvio de Gilgamesh es prácticamente el mismo que el de Noé en la Biblia, pero escrito 1000 años antes. Esto está escrito en las tablillas de arcilla. Esto que les estoy contando. Al final Gilgamesh no consiguió la inmortalidad, volvió a su ciudad, Uruk, y murió como cualquier mortal. Pero el poema dice algo muy específico sobre su entierro. Dice que lo enterraron bajo el lecho del río Éufrates. Cuando murió, desviaron el río, construyeron su tumba en el fondo y luego dejaron que el río volviera a su cauce. Quedó oculto para siempre bajo el agua. O al menos eso era lo que se decía, o esa era la idea. Listo. Ahora, aquí viene lo más interesante. Vamos a avanzar rápido, miles de años. Adelante llegamos al año 2003. Presten atención, al año 2003. En ese momento el mundo estaba pendiente de otra cosa. Estados Unidos se estaba pues alistando a invadir Irak. La excusa oficial dice que era por Saddam Hussein, que tenía armas de destrucción masiva, y después supimos que esas armas jamás aparecieron. Pero mientras el mundo estaba mirando los aviones y los tanques en el sur de Irak, cerca de la ciudad de Nasiriyah, me corrigen, Nasiriyah, a unos 100 kilómetros, a unos 150 kilómetros de ahí, de Basora, sí, de Basora, había un grupo de arqueólogos alemanes trabajando 47 años, llevan 47 años investigando la antigua ciudad de Uruk, la ciudad de Gilgamesh. La ciudad de Gilgamesh. Ya llevan 47 años allí investigando sobre esta. Usaban la tecnología llamada magnetometría, ¿sí? Que permite detectar estructuras enterradas sin necesidad de excavar. Es como hacerle una radiografía al suelo. Listo. El líder del equipo era un alemán llamado Georg Fassbinder. O Fassbinder, no recuerdo muy bien el apellido, era el del Departamento de Monumentos Históricos de Baviera. Y lo que encontraron fue impresionante. Bajo el cauce seco de lo que fue el río Éufrates, encontraron restos de una construcción enorme. Una estructura que no era una casa normal, no era un templo. Tenía la forma de un enterramiento y coincidía perfectamente con la descripción que hace el poema de Gilgamesh de su propia tumba. Fassbinder, con toda la prudencia pues, de un científico normal, pues le dice pues, a los de la BBC que no quiere decir con certeza que se trate de la tumba del rey Gilgamesh, pero parece muy similar a lo descrito
en la epopeya. Hasta ahí, todo normal. Listo. El anuncio se hizo en el 29 de abril del 2003 y la guerra había empezado el 20 de marzo. O sea, un mes después de la invasión, los arqueólogos estaban anunciando que habían encontrado la tumba del rey. La BBC, la cadena británica, publicó la noticia en Argentina, el diario En la Nueva lo reprodujo pues el 30 de abril, en Chile, bueno, en fin. Pero aquí viene lo que vuelve loco a todos los conspiradores. Según la versión oficial, el equipo alemán siguió trabajando un tiempo, pero luego tuvieron que irse porque la zona se volvió muy peligrosa. Fassbinder escribió que después, en un informe, él escribió que lamentaban no poder dar una idea precisa de los resultados de los descubrimientos, pues especialmente desde el 2003. Todos los sitios arqueológicos en el sur de Irak se han visto bajo amenaza creciente y grave. La falta de seguridad en el país aumentó la pobreza durante el embargo. Bueno, en fin. Entonces, listo. Que se volvió inestable pues esa zona. Eso es lo que dice Fassbinder. Hasta ahí todo normal. Pero los teóricos de la conspiración, pues digo los teóricos, yo no estoy afirmando aquí porque ya sabrán por qué. Dicen que no fue tan sencillo. Y la verdad es que no lo fue. Eso no fue así. Sí. Cuando los arqueólogos alemanes hicieron el hallazgo, parceros, para los que sí no saben, alguien en el gobierno de Estados Unidos se enteró y dicen que las tropas estadounidenses expulsaron a los arqueólogos del área y declararon la zona como de seguridad nacional. Montaron una base militar justo encima del sitio de arqueología en el que estaban excavando. Y que excavaron ellos, los que llegaron de la base, y que excavaron esa noche con maquinaria pesada, llevándose todo lo que encontraban. Ojo, lo que les estoy diciendo, que eso fue así. Los militares. Pruebas de esto, no hay documentos oficiales. Claro que no los hay, pero hay coincidencias muy sospechosas. Una de ellas es lo que pasó en el Museo de Bagdad. En abril del 2003, escuchen, mientras las tropas estadounidenses entraban a Bagdad, el Museo Nacional de Irak fue saqueado y desaparecieron más de 15.000 piezas arqueológicas, tablillas con escrituras con informe, estatuas, joyas, objetos de valor incalculable. Lo sospechoso aquí es que el ejército de Estados Unidos no protegió el museo. O sea, sabían perfectamente que era uno de los lugares más importantes del mundo. Y lo sabían porque era uno de los lugares más importantes del mundo. Pero dejaron que los saqueadores se llevaran todo. ¿Negligencia? Alguno dice que eso fue intencional. Claro que lo fue, que permitieron el saqueo para que desaparecieran ciertas piezas, ciertas evidencias que no querían que salieran a la luz. Entre esas piezas robadas había tablillas del poema de Gilgamesh, fragmentos únicos que nunca se han recuperado. ¿Casualidad? Bueno, años después, en el 2021, se supo que una empresa estadounidense llamada Hobby Lobby, que es una cadena pues de tiendas de artesanías, había comprado una tablilla de 3.600 años de antigüedad con parte de la epopeya de Gilgamesh. La compraron para exhibirla en su museo de artefactos bíblicos. El gobierno de Estados Unidos la confiscó porque la importación fue ilegal y la tablilla había salido de Irak en el 2003 y 2014, en medio del desorden de la guerra. Y eso lleva a esta pregunta: ¿cuántas otras piezas de arqueología permanecen ilegalmente en los Estados Unidos? ¿Cuántas? ¿Podría estar Gilgamesh entre ellas? Recuerden que, según esto, había una ciudad que había descubierto que parecía ser como la tumba de Gilgamesh, y en esa entró el ejército y sacaron a todos los arqueólogos alemanes. ¿Podría estar entonces Gilgamesh en Estados Unidos? ¿También saquearon eso? No me refiero a las tablillas, me refiero a lo que encontraron en su tumba bajo el río. Sí, yo iba a hablar sobre el video, listo. Para alimentar entonces más esto, llámelo conspiración, no sé, no voy a dar
cosas acertadas acá. No, este tema es muy delicado. Lo estoy contando delicadamente. Por lo que ustedes sacan sus propias conclusiones. En el 2008 empezó a circular un video por internet, un video que supuestamente mostraba el interior de la tumba de Gilgamesh. Y lo que se veía era impresionante. Literal, era impresionante. Un sarcófago y dentro una momia, pero no una momia como las egipcias, no. No estaba envuelta en vendas ni nada. Esta momia parecía una persona dormida. Tenía la piel, que sí, tenía pues la piel todavía, tenía barba, tenía el pelo largo, tenía una corona dorada en la cabeza con gemas incrustadas, como en un hipersueño. Estaba allí, en un hipersueño. A su alrededor habían vajillas, objetos, todo muy antiguo. El video se volvió viral. Millones de personas vieron este video. Los creyentes decían que Gilgamesh lo habían encontrado. Listo. Ese video se volvió viral. Sí. Vean, luego se supo en el 2008 que sí hubo un hallazgo arqueológico. Muchas personas dicen que ese video fue un fake. Yo no estoy diciendo que sea un fake, yo no estoy nada diciendo. Yo no estoy aquí diciendo nada de eso. Simplemente que ustedes pueden buscar el video y ustedes sacar sus propias conclusiones. En el 2018 sí hubo un hallazgo arqueológico, pero no en Irak, sino en la región de Kurdistán. Yo sé todo esto lo que estoy hablando a mi sinagoga, a mi prelato, que están acá presentes. Gracias por permitirme tocar este tema. En Kurdistán, donde se encontraron una necrópolis de la Edad de Hierro con más de 20 tumbas. Y alguien aprovechó esa noticia para montar el video y relacionarlo con Gilgamesh. Listo. No estoy diciendo que no es así Gilgamesh, yo no estoy diciendo eso. No. Vea, sea el video fake o no lo sea, no sé. No puedo, no se me permite decir que sí, que no se me permite hacer esto. No, simplemente estoy contándoles las historias para los que quieren saberla. Pero no significa que porque el video sea falso, sea verdadero. ¿Por qué no? Porque pues mientras el video circulaba había muchas cosas más interesantes que están pasando en el mundo real. Aquí voy a tocar una de esas. Una de Hillary Clinton. ¿Sí? En diciembre del 2018 alguien hizo una solicitud de información en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es lo que llaman hoy la solicitud de FOIA, o sea, FOIA, por sus siglas en inglés, ¿sí? Ley de la Libertad de Información. Cualquier ciudadano puede pedir documentos al gobierno y esa solicitud en particular pedía acceso a los correos electrónicos de Hillary Clinton que mencionaran unas palabras muy específicas. ¿Qué palabras? Listo. La cámara de resurrección de Gilgamesh, la ubicación de su cuerpo y la ubicación de los nefilines enterrados o los nefilim enterrados. Esto es cierto. La solicitud tiene un número, tiene un número de referencia, la F de 2019-02110. La F de 2019-02110. Listo. Fue hecha por una persona llamada Denetra Senigar. El 13 de diciembre del 2018. Listo. Cuando esta solicitud se filtró en internet, muchos dijeron que sabían que Hillary Clinton, que estaba pues investigando a los nefilim, bueno, que el gobierno sabe algo y que lo está ocultando. Listo. Lo digo así porque ya saben a lo que me refiero. No puedo dar certeza, no puedo decir sí, porque no lo puedo hacer. No se me permite hacerlo. ¿Listo? Bueno, sí. Mire, los escépticos dicen que no era para tanto, que la solicitud no la hizo Hillary Clinton, sino un ciudadano, que simplemente alguien está preguntando por los nefilim y que usaron palabras claves, que hicieron el sistema que los relacionaran con los correos de Hillary Clinton, bueno, en fin, listo ya. Pero los que creen en esto hacen esta pregunta: ¿por qué demonios alguien estaría preguntando por la cámara de resurrección de Gilgamesh? Y por los nefilim en los correos de una secretaria de Estado. ¿Por qué carajos haría algo así? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué esas palabras existen en la base de datos? La cámara de resurrección de Gilgamesh. ¿Alguna vez escucharon ustedes hablar de una
cámara de resurrección de Gilgamesh. No, ustedes no habían escuchado nada de esto. Para nada, ni la tumba de Gilgamesh, supongo. Y ahí es donde todo se conecta. Todo esto se conecta con la guerra que está sucediendo. Lo digo es porque, miren, Saddam Hussein y la obsesión de Gilgamesh. Saddam Hussein pues era un líder político de Irak que fue asesinado pues por Estados Unidos, pues fue capturado. Desde ahí empezó todo este rollo. Este personaje de la historia pues que no podemos dejar de lado es Saddam Hussein. Saddam Hussein pues era un dictador, pero también era un tipo obsesionado con la historia antigua de Mesopotamia. Él sí hacía llamar, para los que no saben, el heredero de Nabucodonosor. Él se hacía llamar eso, Nabucodonosor, que él se hacía llamar el heredero, el gran rey de Babilonia, pues, que mandó a reconstruir partes de la antigua Babilonia, con ladrillos que tenían inscripciones diciendo: esto lo reconstruyó Saddam Hussein, hijo de Nabucodonosor. Sí, así se hacía llamar el viejo Saddam Hussein. En los años 80, Saddam Hussein financió unas excavaciones arqueológicas en Babilonia y otras en otras ciudades antiguas, y hay quienes dicen que también excavó en Uruk, en busca de la tumba de Gilgamesh. ¿Encontró algo? No sé, simplemente encontró algo. ¿Ustedes qué creen? Pero si encontró, es muy probable que lo mantuviera en secreto. Y sí, lo mantuvo muy en secreto. Es muy probable que la inteligencia estadounidense se enterara. En 1990, cuando Irak invadió Kuwait, empezó la primera guerra del Golfo. Después vinieron años de sanciones, de embargo, de pobreza, pero Saddam se mantuvo en el poder hasta el 2003. Estados Unidos decidió que había que sacarlo por las malas. La excusa: armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. La excusa alternativa fue liberar al pueblo iraquí de un dictador. Puede ser. Pero después de la guerra, Irak quedó totalmente destruida y Estados Unidos se llevó todo, absolutamente todo lo que pudo, incluyendo lo que encontraron en Uruk. Toda la historia de la antigua Mesopotamia, todo eso se lo llevaron, saquearon todo Irak. Ahora, ¿qué encontraron realmente? Es aquí donde tenemos que separar lo que es real y lo que es especulación, porque hay cosas que sí pasaron. Pues es real que George Fassbinder, y su equipo encontraron una estructura bajo el Éufrates. Eso sí es verdad. Es real que esta estructura coincidía con la descripción de la tumba de Gilgamesh, parceros. Esto sí es real, coincidía, es real que la guerra de Irak empezó un mes antes del anuncio. Esto es real que el museo de Bagdad fue saqueado y desaparecieron miles de piezas, saquearon todo eso. Sí, es real que hubo una solicitud de la FOIA y preguntando por la cámara de resurrección de Gilgamesh y los Nefilim en los correos de Hillary Clinton. Esto sí es real. Lo que no está probado es el video pues de la momia de Gilgamesh. Eso sí no está probado. No hay pruebas que pues el ejército excavara de noche y se llevara el cuerpo. Eso tampoco está comprobado. Tampoco pues la solicitud de la solicitud de la FOIA no prueba que Hillary Clinton supiera algo. Solo alguien preguntó y ya. Listo, para que lo tengan bien presente. Pero aún así las coincidencias son muchas y son demasiadas. Son muchas y demasiadas. Listo. Sí, esto es un rompecabezas muy grande. Listo, vamos a armarlo. Número 1. Armemos el rompecabezas. Número 1. En la antigüedad existieron seres llamados Anunnakis en Sumeria y Nefilim después en la Biblia. Eran seres divinos o extraterrestres que se mezclaron con humanos y produjeron una raza de híbridos, de los cuales Gilgamesh era uno. Número 2. Gilgamesh murió y fue enterrado bajo el río Éufrates, como dice la epopeya. Número 3. En el 2003, un equipo de arqueólogos alemanes encontró lo que parecía ser esa tumba. Ojo, sí. Número 4. En ese mismo momento Estados Unidos invadió Irak. La excusa oficial, lo que ya leí, que tenían bombas nucleares, pero también dicen que el objetivo real
era asegurar el sitio arqueológico y evitar que el cuerpo de Gilgamesh o de los Nefilín, algún posible pues, ser de los gigantes antiguos, de los ángeles caídos, con posible ADN, pues que no era humano, cayera en manos de Sadán o de cualquiera que pudiera usarlo. Número 6. El saqueo de Bagdad no fue un accidente, jamás lo fue, sino una operación encubierta para desaparecer evidencias que pudieran relacionarse con este hallazgo. Número 7. Años después, en el 2018, alguien hizo la solicitud por la cámara de resurrección de Gilgamesh y la ubicación de los nefilines, lo que indica que hay gente dentro del gobierno o al menos ciudadanos muy interesados que saben que eso existe y quieren respuestas. Hay muchas personas que saben de esto porque han hecho la investigación, muchos también arqueólogos lo han hecho. Hay otros que dicen que existe un proyecto llamado el proyecto Gilgamesh que buscaría combinar la conciencia de Gilgamesh con inteligencia artificial, usando el ADN para alcanzar la inmortalidad digital. Pero de eso no hay ninguna prueba, solo especulación en foros de internet, parcero. Ahora, lo que sí sabemos, dame un momento, si lo que sí sabemos es es que en el 2003 un arqueólogo llamado pues George Fassbinder anunció que había encontrado una estructura que podría ser la tumba de Gilgamesh. Lo dijo pues con todas sus palabras, eso no es mentira. Sabemos que después de la guerra la zona se volvió insegura y que los trabajos arqueológicos se suspendieron. Sabemos que piezas arqueológicas salieron ilegalmente de Irak y terminaron en Estados Unidos, casi todas. La tablilla de Gilgamesh que compró Hobby Lobby es solamente un ejemplo de esto. Sabemos que hay una conexión entre los Anunnakis sumerios y los nefilines bíblicos y que Gilgamesh, según su propia historia, era parte de este linaje. Exacto. Gracias por esa pregunta. La pregunta que me acaba de hacer es: ¿para qué quiere Estados Unidos el cuerpo de un gigante? Bueno, si aceptamos, ojo, parceros, a todos ustedes prestan atención, si aceptamos la teoría de que Estados Unidos encontró algo en Uruk, la siguiente pregunta es: ¿para qué lo quiere? ¿Qué beneficios tiene tener el cuerpo de un ser que vivió hace 5000 años y que supuestamente era mitad Dios y mitad humano? Imagínate, hay varias posibilidades, hasta para un pobre plebeyo como yo. Una, la más obvia, es el estudio científico. Si Gilgamesh era un híbrido, su ADN podría revelar secretos sobre nuestros orígenes como especie. Podría confirmar la teoría de los antiguos astronautas. Podría probar, parceros, que hubo intervención genética en nuestro pasado. Eso cambiaría la historia de la humanidad por completo. Y también cambiaría, ojo, la religión, la política, lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. Ahora pregúntese: ¿por qué invadieron Irak? ¿Quiénes son los dueños de la religión y de la iglesia de todo esto? ¿Ustedes se imaginan si se hubiera descubierto algo así? Todo eso se viene abajo. 2. La posibilidad de la inmortalidad. Según la epopeya, Gilgamesh buscó la inmortalidad y no la encontró. Pero si su cuerpo se conservó de alguna manera especial, si sus células tienen propiedades únicas, quizás ahí se puede extraer algo que ayude a prolongar la vida humana. Las élites siempre han buscado la inmortalidad. ¿Qué mejor que estudiar el cuerpo de Gilgamesh, un semidios que vivió 126 años? Ahora 3, la tecnología. Porque si existe tecnología antigua, muy avanzada y antigua. Si los Anunnakis eran una civilización así de avanzada, quizás dejaron algo más que su ADN, y sí. Quizás dejaron tecnología con conocimientos más avanzados, algo que no entendemos pues hoy en día, y pues que el gobierno de los Estados Unidos, ya que es la potencia más grande del mundo, no quería que cayera en manos pues de Irak o de otros pueblos, de otros países, y quería tener todo eso para ellos. 4. El control de la narrativa, parceros. Yo siempre les he dicho a ustedes, el dinero no lo controla todo, pero sí la verdad. El gran poder es tener la verdad. El que controla la narrativa es el cuerpo de Gilgamesh existe. Y si se prueba que los dioses antiguos eran reales, eso podría desestabilizar muchas cosas, como les digo, las religiones, las creencias, el orden social, mejor
Mejor mantenerlo oculto, clasificado y que nadie sepa la verdad. Que sigan dormidos. Así de simple. Sí. Listo, hay una cosa que siempre, mire, hay una cosa que siempre aparece en estas historias: los documentos filtrados, los archivos secretos y los papeles que alguien sacó de alguna parte. Eso no está pues así pues que lo vamos a pasar por alto, ¿no? El caso de Gilgamesh, el documento más importante de la solicitud de la FOIA, que mencionamos pues. Hay gente que dice haber visto archivos desclasificados de la CIA, referencias a operaciones a Irak relacionadas con sitios arqueológicos. Pero cuando uno va a buscar esos documentos, están tachados, censurados, con páginas borradas. Listo. También hay menciones en los correos de Hillary Clinton, filtradas por Wikileaks. Pero ninguna dice directamente encontramos a Gilgamesh. Son más bien conversaciones entre asesores, menciones vagas, pero sí hay menciones. Cosas que se pueden interpretar de muchas maneras, pero sí hay menciones. El problema de los documentos prohibidos es que muchas veces son falsos. Ese es el gran problema. O están sacados de contexto. Pero también es cierto que los gobiernos están ocultando información. Y cuando hay tantas coincidencias alrededor del mismo tema, uno empieza a sacarse las propias preguntas. Ahora, ¿todo es mentira? No, no lo es. Se los digo yo, esto no es mentira. Esa es la parte más interesante de esta historia. Lo que es mentira, quizás puede ser el video. Eso está, pues dicen que está demostrado. Yo no puedo asegurar, yo no le estoy diciendo nada, simplemente puede ser mentira. Lo que no es mentira es que en el 2003 sí se encontró algo en Uruk. Eso es oficial. Lo que no es mentira es que la guerra de Irak pasó justo en ese momento y que los trabajos arqueológicos se interrumpieron. Lo que no es mentira es que el museo de Bagdad fue saqueado y desaparecieron piezas invaluables. Invaluables, ¿sí? Lo que no es mentira es que una empresa estadounidense compró la tablilla de Gilgamesh ilegalmente. Lo que no es mentira es que alguien preguntó por la cámara de resurrección de Gilgamesh en los correos de Hillary Clinton. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Lo juntamos y formamos una conspiración. O lo dejamos como una serie de coincidencias sin relación. No, parceros, no. Cada quien puede decidir qué quiere. Ahí les dejo pues el dato, o sea, mi opinión personal. No se las puedo dar, pero aquí les traigo esta historia para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo digo es para que ustedes busquen, porque hay muchas cosas que ustedes pueden seguir buscando, ¿sí? Para que no queden dormidos. Este programa es para despiertos y para hacerlos despertar. Ustedes tienen allí toda esta información. Espero que busquen y se culturicen un poquito sobre todo lo que está pasando en Irak y qué relación tiene esa guerra con el gran dios o semidios Gilgamesh y sobre la humanidad, la verdad sobre la humanidad. Sigamos.